Hola a todos, mi nombre es Cecilia Gaita, soy profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ciudad de Lima, Perú, y en esta oportunidad voy a tener el gusto de compartir con ustedes una presentación. Hola a todos, mi nombre es Cecilia Gaita, soy profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicada en la ciudad de Lima, Perú. Soy también coordinadora de investigación del Instituto sobre la enseñanza de las matemáticas, el IREMPUC, desde hace algunos años, y trabajo en una de las líneas que desarrollamos, que es el desarrollo de conocimiento didáctico matemáticos del profesor de matemáticas. En esta oportunidad he recibido la invitación para presentarles, en el marco de este 6º Congreso Internacional de Matemática Educativa, una conferencia en torno al desarrollo del razonamiento algebraico elemental. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, en especial a la doctora Benilde Romo, por la invitación. Vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes las diapositivas de la presentación. Así que si me dan un segundito. Muy bien. Vamos a ver. Bien. Voy a mantener mi rostro por aquí para que podamos hacer que esto sea un poco más cercano. Bien, entonces les decía que voy a explicarles un poco sobre este tema que no es exclusivo de la teoría con la que yo suelo trabajar, porque ha sido un tema de interés para otros marcos teóricos, ¿sí? En otros contextos. Entonces es un área en pleno desarrollo, podríamos decir. A distintas comunidades de investigadores en educación matemática les interesa. Entonces, nosotros lo vamos a abordar desde la perspectiva del razonamiento algebraico, ¿de acuerdo? Pero para llegar a esa forma de mirar el problema, me gustaría hablar de algunas cuestiones iniciales, de manera que nos permita situarnos en torno a lo que es el álgebra y a los problemas que se han estado investigando en relación a la didáctica del álgebra, en primer lugar. En un segundo lugar, quisiera también explicar algunos principios muy básicos del enfoque ontosemiótico, que es la teoría con la que yo suelo trabajar, les decía, en torno al álgebra en particular, ¿sí? Y en tercer lugar, entonces, les mostraré algunos de los desarrollos teóricos que se tienen en relación a un modelo para poder estudiar cómo se desarrollaría el razonamiento algebraico elemental. Y algunos ejemplos en torno a los patrones, al uso de patrones, ¿sí? Entonces, esta es la estructura de la presentación de hoy. Decía que hay algunas cuestiones básicas sobre las que me gustaría compartir con ustedes breves reflexiones. En primer lugar, sobre el álgebra se dicen distintas cosas, se tienen distintas definiciones, como es natural, dependiendo de en qué institución nos vayamos a ubicar, ¿sí? Pero básicamente respuestas comunes sobre lo que es el álgebra son las que les muestro en la diapositiva. Se entiende que el álgebra es una rama de la matemática que emplea números, que emplea letras y signos para hacer referencia a múltiples operaciones. Hay otras definiciones que hablan del álgebra como el estudio de estructuras algebraicas tales como grupo, anillo, cuerpo, espacio vectorial, que opera con patrones fijos. Y otra definición que estudia la combinación de elementos, de estructuras abstractas, que se manipulan bajo ciertas reglas. Originalmente, estos elementos o estas estructuras podrían estar asociadas a los números o a la cantidad, por lo que el álgebra en cierto modo originalmente se consideró como una generalización y extensión de la aritmética. Entonces, estas 3 viñetas que he colocado en esta diapositiva lo que hacen es mostrarnos
desde distintas perspectivas qué se entiende por álgebra, básicamente en una institución de enseñanza que puede ser la escuela o el nivel superior. Entonces, tenemos una idea de lo que es el álgebra y se parece mucho a lo que normalmente nosotros hemos recibido en nuestro proceso formativo como un curso de álgebra, ¿no? Es importante hacernos esta pregunta sobre qué entendemos por álgebra porque luego, desde la educación matemática o la matemática educativa, deberíamos preguntarnos, entonces, si el álgebra es aquello que se describió hace un momento, ¿será una condición necesaria el enseñar aritmética, en primer lugar, y luego generalizar resultados para introducir el álgebra? Si entendemos el álgebra como una extensión de la aritmética, la respuesta a esta pregunta sería que sí, por supuesto, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿y entonces por qué en varias propuestas educativas el álgebra aparece desde edades muy tempranas, desde la formación de los niños en el nivel inicial o infantil? ¿Por qué? ¿Por qué aparece? Con distintos nombres, ¿no? Puede ser como el Early Algebra en el NSTM, puede ser con el desarrollo del pensamiento variacional, ¿sí? Puede ser asociada a la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, que es el nombre con el que se estudian temas asociados a álgebra aquí en mi país, en Perú, y otras denominaciones que probablemente ustedes puedan recordar, asociadas a la introducción del álgebra desde edades muy tempranas. Es decir, si los niños todavía no tienen un dominio de los conjuntos numéricos, de las propiedades, de las operaciones, etc., ¿cómo es que en algunas propuestas educativas se plantea que es posible introducir el álgebra desde los 5, 6, 7 años? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que quieren decir cuando dicen se puede enseñar álgebra temprana? Obviamente, cuando uno adopta esa postura, no está entendiendo el álgebra desde la perspectiva de la diapositiva anterior, ¿no? De hecho, como vamos a ver, el tema de la didáctica del álgebra ha sido uno de los que ha movilizado a distintos investigadores y ha hecho que produzcan una diversidad de trabajos, ¿sí?, al respecto. Eso lo manifiesta Wilhelmi en un trabajo de síntesis que presentó en un congreso en España. Bueno, entonces vemos que nuestra definición de álgebra, formal, estricta, rigurosa, que se parece a las viñetas de la diapositiva anterior, debería llevarnos o debería modificarse un poco si es que aceptamos que es posible enseñar álgebra desde las edades más tempranas. Entonces surge la pregunta, ¿qué es el álgebra? Si no es solo el estudio de estructuras, si no es solo, regresamos, y de estructuras como las de grupo, anillo, cuerpo, espacio vectorial, etc., si no es solamente emplear números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones, si no es solo eso, ¿qué más es el álgebra? ¿Sí? Entonces, eso es algo que esta comunidad de investigadores les llamó la atención y empezaron haciéndose una pregunta un poco más ingenua. ¿Sí? Como siempre en didáctica de la matemática, los primeros problemas empiezan a partir de el estudio de las dificultades que manifiestan los niños, los jóvenes, ¿no?, cuando aprenden determinada noción. Entonces, así empezó esto también. Esto de la didáctica del álgebra no empieza preguntándose qué es el álgebra. De hecho, en un inicio, eso no era una problemática. Se aceptaba que el álgebra era el estudio de los polinomios, de las expresiones algebraicas, de las ecuaciones. Y más bien, el foco inicial se centra en la actividad matemática de los estudiantes cuando realizaban tareas consideradas como algebraicas del tipo tradicional, ¿no? Y en este trabajo también de síntesis, en este caso que hace Kieran, encuentran que los signos y los símbolos del álgebra, ¿sí?, exigían una interpretación distinta a la que se adoptaba en aritmética. Por ejemplo, el signo igual
adoptaba un significado diferente en el contexto de la aritmética que en un contexto algebraico. Y entonces comienzan a trasladar su atención de haberla centrado inicialmente en las dificultades de los alumnos, en los objetos matemáticos, y a tratar de entender la naturaleza de estos objetos. Es así como poco a poco va pasando el tiempo, porque estas investigaciones empiezan en los años 80 del siglo pasado, y comienza a desarrollarse en paralelo también tecnologías de información, y comienzan a desarrollarse softwares y programas que son introducidos también en la enseñanza. Y entonces, por ejemplo, software como aquellos que nos permiten hacer gráficas de funciones, etcétera, y estudiar comportamientos, modificando coeficientes de los términos generales, permiten que los investigadores exploren un poco más sobre las características de la actividad algebraica. Y entonces comiencen a centrarse en qué es lo que hace que un trabajo matemático o que una práctica matemática sea considerada como algebraica. El estudio de la variación, por ejemplo, es algo que va a empezar a surgir en esa época. Y otra cosa que va a empezar a surgir es el estudio de la identificación de familias de problemas y de generalización de comportamientos. Entonces se ve que con apoyos de softwares determinados se pueden comenzar a hacer preguntas que cuando uno trabajaba con lápiz y papel no se podían hacer, ¿sí? Y se pueden comenzar a hacer indagaciones sobre, por ejemplo, cuál es el efecto de modificar este coeficiente en esta expresión en la gráfica, ¿no? Y todas las expresiones algebraicas que tienen esta estructura, ¿qué tipo de gráfica adoptan? Entonces lo que estoy queriendo decir es que con el uso de estos recursos, por ejemplo, se comienza a centrar la atención en procesos asociados, por ejemplo, a la generalización, a la identificación de familias, de problemas, y en esa identificación comienza a jugar un papel muy importante los parámetros, ¿sí? Entonces el foco se va deslizando desde el estudio de las dificultades de los estudiantes ahora hasta la propia actividad que iba a ser considerada como algebraica, que ya deja de ser solamente resolver ecuaciones, trabajar con expresiones y transformarlas en expresiones equivalentes, ¿no? Entonces, luego, ya en un trabajo posterior, Kieran, Pan, Shifter y NG dan cuenta de que ya como centro de lo que sería la actividad algebraica temprana, deberían estar todas aquellas tareas que demanden establecer relaciones matemáticas, tareas asociadas con patrones y estructuras aritméticas. Esas tareas deberían estar en el centro de la actividad considerada como algebraica desde las edades tempranas. Entonces, como vemos, ya hay una ampliación del conjunto de tareas o el conjunto de problemas que podrían asociarse a una actividad propiamente algebraica. ¿De acuerdo? En particular, me gustaría aquí detallar el desarrollo de un par de grupos de trabajo. Uno, elaborado por la teoría antropológica de lo didáctico, y el otro desde la perspectiva del enfoque ontosemiótico del conocimiento de la instrucción matemáticos. En ambos grupos de investigación, ¿sí? El álgebra ha sido un tema de interés. Entonces ya se encuentran en trabajos muy antiguos de Chevalar una preocupación por reconocer qué es el álgebra dentro de la matemática, cuál es el papel que ésta cumple. Y entonces, desde la TAT, se inician con los trabajos de Chevalar, pero luego Bolea hace una tesis muy interesante al respecto. Está el trabajo de García, de Ruiz Munzón, Bosch, Gascón, Fonseca, Oliveira Lucas y muchos otros trabajos, aquí he mencionado solo algunos, donde ellos dan cuenta de que el álgebra está en el corazón de la actividad matemática y que el álgebra debe ser considerada como un instrumento de modelización. Y entonces el álgebra va a estar presente en las prácticas matemáticas y va a permitir ir evolucionando, ¿sí?, la complejidad de las organizaciones en términos de lo que ellos llaman
niveles de algebrización. ¿De acuerdo? Vamos a... Bien, entonces estábamos explicando una primera aproximación que se ha producido en torno a la naturaleza del álgebra desde la teoría antropológica de lo didáctico, y ahora vamos a presentar una siguiente aproximación, que es de la que en realidad va a tratar la conferencia de hoy, que tiene que ver con la manera como el enfoque ontosemiótico concibe al álgebra, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque ontosemiótico tiene una serie de términos y de supuestos que dan cuenta de la naturaleza de la actividad matemática en términos de objetos y procesos, y asociado a ello hay también un estudio de los distintos significados de los objetos matemáticos, los cuales pueden estar referidos a una institución o a un individuo. Y entonces se habla de una serie de significados institucionales y una serie de significados personales. ¿De acuerdo? Entonces, desde el enfoque ontosemiótico, una preocupación ha sido, primero, caracterizar lo que se entiende por prácticas algebraicas, y en segundo lugar, por contar con un modelo que permita describir de manera sistemática la evolución del razonamiento algebraico, sobre todo en un primer momento, es decir, cuando se empieza a tener contacto con determinados objetos y determinados procesos, ¿sí? Que en un momento los voy a describir, porque se entiende que en edades avanzadas, o cuando uno ya comienza a ver una matemática más avanzada, ¿sí? Las nociones de lo que son los objetos algebraicos es mucho más clara, ¿no? Por ejemplo, entendemos todos que el estudio de una ecuación o el estudio de los objetos del álgebra lineal son objetos del álgebra, pero ¿qué cosa es un objeto del álgebra en edades tempranas? ¿Sí? ¿Y qué es un proceso que caracterice a las prácticas algebraicas en edades tempranas? Entonces, este modelo del que vamos a hablar en un momento, lo que trata de hacer es de caracterizar el desarrollo del razonamiento algebraico elemental, es decir, en esos primeros momentos, ¿sí? Y también al respecto hay trabajos diversos iniciados en la tesis de Ake, y luego distintas publicaciones que han hecho estos investigadores, Godino, Castro, Ake, Wilhelmi, Gonzato, Neto, Chegaray, Laza, etcétera, entre otros investigadores, ¿sí? También hay una variedad de trabajos, ¿sí? Que pasan desde la propuesta de lo que es el álgebra desde Leos, la propuesta de un modelo para estudiar el desarrollo del razonamiento algebraico, ideas también para la formación de maestros que les permitan identificar cómo sus alumnos evolucionan en la adquisición de este razonamiento algebraico, e incluso también hay trabajos donde muestran cómo usar ese modelo para el análisis de textos, ¿sí? Hay muchas publicaciones interesantes. Yo les había dicho que lo primero que quería hacer era contarles un poco sobre algunos supuestos del enfoque ontosemiótico, para tratar de entender esta teoría. Esta teoría tiene sus seguidores, entre los que yo me encuentro, y sus detractores, y una de las cosas que dicen quienes no la aceptan o no la comparten es que introducen muchos términos complejos, muchos términos que son difíciles de entender. Pero como vamos a ver, en realidad no es tan así, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que me gustaría decir es que el nombre de enfoque ontosemiótico, del conocimiento y la instrucción matemáticos, tiene que ver con una postura en relación a lo que son los objetos matemáticos, cómo se entienden, y una postura antropológica, social, respecto a la actividad matemática. Entonces se entiende que la matemática es una actividad compartida en el seno de una institución, pero que también es desarrollada por individuos, ¿sí? Entonces, a diferencia de la TAD, cuyo foco suele ser el trabajo dentro de las instituciones, en el enfoque ontosemiótico se consideran a las instituciones y también hay una dimensión personal, ¿sí? Dentro del trabajo.
que se va a caracterizar con lo que ellos van a llamar después configuraciones cognitivas, ¿de acuerdo? Entonces tienen esta doble mirada. Por eso es que, como vemos aquí en este cuadro, que ahora les voy a, o en este esquema, que ahora les voy a contar un poco de qué trata, dicen, por ejemplo, que hay una dualidad personal e institucional en los objetos matemáticos. Es decir, un objeto matemático tiene significados a nivel personal y a nivel institucional. Pero asociados a estas dualidades también existen procesos, que serían la personalización y la institucionalización de los objetos. ¿De acuerdo? Entonces, las prácticas matemáticas están en el centro de toda actividad y asociadas a esas prácticas, por eso les decía que adopta una postura antropológica, social, respecto a la matemática, asociadas a esas prácticas va a ser necesario emplear lenguajes, ¿sí?, conceptos, proposiciones, argumentos y procedimientos, ¿sí?, para resolver los problemas que se plantean. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los objetos primarios, es decir, el enfoque ontosemiótico estudia o propone que la naturaleza de los objetos matemáticos, ¿sí?, está asociado al significado de ese objeto. Y el significado de ese objeto puede ser a nivel personal o a nivel institucional. Y ese significado finalmente se tiene que describir en términos de prácticas que se realizan para resolver problemas en los que dicho objeto interviene. Y ese significado siempre va a tener un carácter relativo y contextual, ¿de acuerdo? Y ese significado va a ser cambiante. Entonces les decía que los objetos matemáticos, aquí nos hablan de 6 elementos, empezando por los problemas, y los otros 5 que están aquí. Lo que quiere decir es que cuando nosotros nos refiramos a un objeto matemático, por ejemplo, pensemos en la noción de función, yo no me debería centrar solamente en el concepto o la definición de función. Una función no es solamente su definición. Una función también tiene asociado principalmente un conjunto de problemas, donde la función aparece, ¿sí? Entonces los problemas también forman parte del objeto función. Y obviamente para comunicarnos, esos problemas van a venir dados con un cierto lenguaje y la solución de esos problemas también va a requerir de un cierto lenguaje, ¿sí? Obviamente, también para abordar estos problemas, probablemente haga uso de algún concepto o de alguna proposición. Y voy a seguir procedimientos que en algunos casos se pueden algoritmizar. Y esos procedimientos, ¿sí?, los voy a justificar con proposiciones o con otros argumentos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, es que si pienso en la función tiene asociados distintos objetos primarios, que serían estos 6. Los problemas, los lenguajes, los conceptos, los argumentos, los procedimientos y las proposiciones. Entonces, enfoque ontosemiótico, la ontología estudia la naturaleza de los objetos, en este caso de los objetos matemáticos, es que la naturaleza de los objetos está asociado a este sistema de prácticas, donde están presentes todos estos elementos. Pero, y eso también es muy importante, no solamente están los objetos, sino también se realizan procesos. Y esos procesos son duales, ¿de acuerdo? Desde el representar o el significar, como decía, personalizar o institucionalizar, materializar o idealizar, descomponer o reificar, que sería la operación contraria a la descomposición, particularizar o generalizar, ¿sí?, representar o darle significado. Creo que ya lo había dicho, ¿no? Entonces, todo este esquema que está aquí tiene objetos y procesos. Entonces, todos los objetos matemáticos están descritos en términos del significado que uno les da, y ese significado se pone en evidencia, uno lo ve, uno lo reconoce en términos de prácticas, ¿sí?, que involucran estos elementos. ¿No? Entonces, como no podía ser de otra manera, si en general esa es la postura de Leos en relación a los objetos matemáticos, en particular, si pensamos en el álgebra, entonces tendríamos que centrar
las prácticas algebraicas, en torno a las cuales vamos a emplear lenguajes, vamos a resolver ciertas tareas o problemas, vamos a emplear ciertos procedimientos, vamos a usar algunos conceptos, propiedades, y vamos a generar argumentos. ¿De acuerdo? Entonces, ese esquema anterior, que es muy general para cualquier práctica matemática, en particular cuando una práctica es algebraica, ¿sí?, también va a estar presente. Solo que habrá que reconocer cuáles son los lenguajes, cuáles son las tareas o los problemas, características de estas prácticas consideradas como algebraicas. Entonces, hay algunas de estas tareas o problemas, ¿sí?, que son bastante típicas, ¿no?, y que todos entendemos por tareas algebraicas, aquellas que involucran, por ejemplo, a las funciones, a los patrones aritméticos, a los geométricos, a las distintas funciones, a las propiedades de esas funciones y al uso de parámetros, como vamos a ver después, porque los parámetros van a ser un elemento muy, muy importante en lo que se considere la práctica algebraica. ¿Por qué? Porque los parámetros nos van a permitir reconocer familias de problemas. Nos van a permitir agrupar, ¿sí? Otro de los objetos clásicos del álgebra son las estructuras. Algunas estructuras con determinadas relaciones, por ejemplo, relaciones de equivalencia de orden y las propiedades que éstas tienen. O también las operaciones que pueden estar dadas en conjuntos numéricos, o las transformaciones geométricas y otros objetos considerados como algebraicos. ¿De acuerdo? Entonces hay distintos objetos que suelen ser parte de lo que llamamos o entendemos por álgebra de manera tradicional, y otros que a lo mejor no lo son tanto. Por ejemplo, si yo pensaba en patrones aritméticos, a lo mejor no pensaba en que era un tema del álgebra, y lo consideraba dentro de la aritmética, ¿no? Pero aquí sí, los patrones aritméticos, al ser patrones, van a ser objetos algebraicos, ¿de acuerdo? Ah, y me olvidaba, la modelización, que son problemas de contexto resueltos mediante ecuaciones o funciones. Es decir, aquí están las funciones, por aquí están las ecuaciones, y por acá están los problemas de contexto donde yo modelo la situación empleando alguno de esos objetos. También son elementos considerados como algebraicos. Entonces, para ir aterrizando un poco más, decimos que hay dos temas importantes dentro de estas prácticas algebraicas. Un objeto primario, que viene a ser el lenguaje, y un proceso fundamental, que viene a ser la generalización. ¿De acuerdo? Entonces, en este esquema, lo que tenemos es una propuesta de cómo se pueden ir graduando las actividades para que cada vez demanden un razonamiento algebraico de un nivel mayor, ¿sí? O que las tareas sean de mayor demanda en términos de razonar algebraicamente. Un eje que me permite hacer ese control es el lenguaje. Entonces dice las tareas, y por eso decimos que se pueden trabajar desde edades tempranas. En un primer momento aparecerán el lenguaje natural, gráfico, gestual incluso, tal como lo señala Radford, pero ese lenguaje tiene que ir evolucionando hasta un lenguaje que podríamos llamar alfanumérico o simbólico. Entonces, aquí vamos a notar una progresión en el razonamiento algebraico a lo largo del eje lenguaje. Pero también vamos a notar una progresión en el razonamiento algebraico en términos de procesos, donde el proceso que se hace inicialmente, o con el que se empezaría, sería un proceso de particularización, donde se trabajan con extensivos, casos particulares. Y a medida que estos casos particulares, o en esos casos, se van reconociendo cierto patrón, ¿sí?, o se encuentra que son parte de una estructura común, ¿sí?, entonces este proceso de particularización se va a reemplazar por un proceso de generalización. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso particularización, generalización, que como hemos dicho hace un rato, son procesos duales,
¿sí? Es un trabajo, un proceso característico en una práctica denominada como algebraica. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí tenemos la postura de Leos en relación a lo que sería un trabajo algebraico, como ellos, el término que ellos emplean es en torno a las prácticas algebraicas. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Bien, entonces, Leos tiene una postura en cuanto a las prácticas algebraicas, donde hemos dicho que el lenguaje va a permitir identificar el progreso en el desarrollo del razonamiento algebraico y el proceso o la dualidad, particularización, generalización, que no es absoluta, siempre va a ser relativa, ¿sí? Porque aquello que en un momento es particular, por ejemplo, pensemos en una función lineal específica, f de x igual 3x, ¿sí? Pudo haber sido más bien la generalización de un comportamiento donde a un valor de la variable siempre se le triplicaba. Entonces, si a un número siempre lo triplico, puedo llegar a generalizar y encontrar la regla de correspondencia f de x igual 3x. Entonces, f de x igual 3x es la generalización de esa actividad. Pero f de x igual 3x puede ser un caso particular de una función lineal, ¿sí? Y las funciones lineales, a su vez, que podría ser como la generalización de la función particular f de x igual 3x, puede ser un caso particular de las funciones polinómicas. Entonces, esta idea de particular general siempre es una idea relativa. Y por eso es que se dice que a través de la identificación de estos procesos es que se puede ir estableciendo una determinada jerarquía en la evolución del razonamiento algebraico. ¿De acuerdo? Bien, entonces sigamos. Entonces, el reconocimiento de estos intensivos y que tienen que ver con el proceso de generalización y extensivos que tienen que ver con el proceso de particularización son característicos de la actividad algebraica. ¿De acuerdo? Y la manera como expresemos esta generalización no tiene por qué ser siempre en un lenguaje alfanumérico o algebraico, como normalmente le llamamos, ¿no? Puede haber sido de otra manera. Cuando lleguemos a estas representaciones usando lenguajes alfanuméricos, usando los símbolos típicos del álgebra, entonces vamos a decir que nos encontramos con configuraciones algebraicas en sentido estricto. Pero, como decimos, según esta teoría, propone que uno puede ir desarrollando el razonamiento algebraico de manera paulatina y, por lo tanto, puede emplear otro tipo de lenguaje. Mientras no esté presente este uso de lenguajes alfanuméricos y el lenguaje utilizado sea natural, gestual, numérico, entonces vamos a hablar solo de configuraciones proto-algebraicas, que van a estar en camino a ser algebraicas. ¿De acuerdo? Entonces, Leos dice, es válido, si uno adopta estas posturas, es válido pensar que hay una zona conceptual donde los estudiantes pueden comenzar a pensar algebraicamente, aunque no recurran al lenguaje alfanumérico. Y entonces el modelo inicial que ellos proponen es justamente para tratar de caracterizar distintos niveles en esa zona conceptual. ¿Sí? Entonces es una propuesta teórica. Y como vamos a ver, empiezan desde un modelo en donde no se evidencia un razonamiento algebraico, lo que no quiere decir que los alumnos no puedan resolver una tarea, lo pueden hacer, pero en la solución que presentan, en la práctica matemática que desarrollan, no hay indicios de estos elementos que hemos considerado como algebraicos. Por eso vamos a hablar de un nivel 0 cuando nos refiramos a la ausencia del razonamiento algebraico, y van a pasar por algunos niveles intermedios hasta llegar a un nivel consolidado de razonamiento algebraico, que va a ser nuestro nivel 3.
Entonces, en el modelo de LEOS proponen 2 niveles intermedios, desde el nivel 0, ausencia de razonamiento algebraico o RAE, hasta un nivel 3, que sería un nivel consolidado de RAE. Obviamente, uno puede preguntarse, ¿y por qué no hay más niveles? ¿Por qué solamente son 2? Efectivamente, por eso les digo, es solamente una propuesta teórica. En la medida en que esa propuesta teórica sea útil o me ayuda a describir los fenómenos que se producen, estará bien y será validada. En la medida que esa propuesta teórica no me ayude a describir o a estudiar un determinado fenómeno, entonces la dejaré de lado o propondré ampliar los niveles. ¿De acuerdo? Cuando digo hasta el nivel 3 es en estos primeros trabajos. Luego hay un trabajo donde hablan de niveles 4, 5, 6 del RAE. Pero en esta conferencia me voy a centrar en detallar la caracterización de los niveles 0 hasta el nivel 3, porque es justamente donde aparece esto que describen como una zona un poco incierta sobre cómo se va construyendo este razonamiento algebraico. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que lo que estamos haciendo es caracterizar el razonamiento de un individuo, no a la tarea en sí misma. Entonces, lo que estamos describiendo es si la actividad matemática que realiza un individuo muestra rasgos de un nivel de razonamiento 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos ya a lo que serían los niveles. Les decía que me voy a centrar en estos 3 niveles, el 1, 2 y 3. Y el nivel 0 es para decir cuando todavía no hay evidencias de un razonamiento algebraico. Entonces, el nivel 0 es este nivel, como decíamos hace un rato, de ausencia de razonamiento algebraico, y este nivel 3 es un nivel consolidado. Consolidado, pero en cierta forma también en inicio, ¿no? Porque luego uno va a trabajar con otros objetos algebraicos. Bueno, entonces, en el nivel 0, cuando un estudiante tiene un problema o una tarea, lo que hace es va a trabajar con objetos particulares, va a emplear lenguajes naturales, numéricos, icónicos, gestuales. Cuando me doy cuenta que este sujeto, este estudiante, ya evidencia un razonamiento algebraico de un mayor nivel, o por lo menos puedo reconocer algunos indicios de que está desarrollando el razonamiento algebraico. Cuando se encuentra con el número, de manera general, cuando identifica propiedades generales de los números naturales, cuando entiende la igualdad como una equivalencia y no la igualdad como el resultado de una operación. ¿Sí? En un nivel 2, algunos indicios de que su razonamiento algebraico ha evolucionado un poco más es cuando el estudiante tiene o hace uso de una representación alfanumérica al trabajar con ecuaciones, funciones o con expresiones, ¿sí? Y en un nivel 3, entonces, ahí lo que yo esperaría es que el estudiante no solamente emplee representaciones alfanuméricas en una notación funcional o en una notación de ecuación, sino que además trabaje con esas expresiones alfanuméricas y encuentre, por ejemplo, expresiones equivalentes. Y para encontrar expresiones equivalentes a una ecuación, voy a tener que hacer uso de propiedades como la cancelación, la sustitución, si estoy resolviendo un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces ya no solamente uso la representación alfanumérica, que sería en el nivel 2, sino que además realizo tratamientos con incógnitas y variables, ¿de acuerdo? O cuando me doy cuenta en un problema de modelización que tengo que hacer uso de alguna ecuación o de alguna función. Esto es a grandes rasgos, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, pero esto todavía es un poco general. Bueno, vamos a mostrar algún ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando nos estamos refiriendo al nivel 0 del RAE, ¿sí? Yo me di cuenta que en la práctica matemática del estudiante, acuérdense que no estamos hablando de la tarea, sino de lo que hace alguien cuando enfrenta la tarea, van a intervenir objetos extensivos, o sea, particulares, y se va a utilizar este tipo de lenguaje. Pueden intervenir símbolos que refieren a un valor desconocido, pero
ese símbolo no es para operar con él, simplemente está para denotar algo. Y en tareas sobre funciones, reconocer la relación de un término con el siguiente, ¿sí? Me doy cuenta que cada vez que hago algo se incrementa en 3 o más 3, más 3, más 3, por ejemplo, pero no encuentro una regla recursiva que generalice, ¿sí? Entonces, para mostrar qué es lo que queremos decir, vamos a leer este problema, dice, ¿no? Un estudiante recibe de sus padres una cierta cantidad de dinero para comer 40 días. Pero como él encontró sitios en donde podía ahorrar 4 euros al día en la comida, el presupuesto inicial ya no le duró 40 días, sino 60. ¿Cuánto dinero recibió? Entonces, alguien que tiene un razonamiento algebraico elemental quizá un poco más desarrollado, ya está pensando cuál es su incógnita, voy a plantear una ecuación, pero la solución de este niño es distinta. Él dice, ¿no? Los papás les dieron dinero para que gaste 4 euros durante 40 días. Entonces, él recibió 160 euros. Pero en realidad, ese dinero le alcanzó para comer 60 días. ¿Sí? O sea, los 160 euros, sí, les dejo un segundo para que lo lean. Entonces, la solución de este niño es una solución en donde él razona, creo que no lo expliqué muy bien al inicio, él ahorró 4 euros, ¿no? Entonces, como él ahorró 4 euros cada día, durante los 40 días, terminó ahorrando 160 euros. Y con esos 160 euros pudo comer 20 días más. Por eso es que divide 160 entre 20. Y entonces eso quiere decir, sí, que gastó 8 euros. Entonces, cada día gastó 8 euros y como comió 60 días, en total recibió 480 euros. Esta es una solución muy interesante del estudiante, nada despreciable. Probablemente nosotros ya nos hemos olvidado de resolver los problemas así y nos vemos tentados a plantear una ecuación, pero este niño lo ha resuelto, ¿sí? Razonando, podríamos decir. Bueno, siempre razonamos, ¿no? Incluso cuando planteamos una ecuación, pero razonando con números. Entonces, por eso es que se ubica dentro de este nivel la solución que él da, porque él trabaja con objetos particulares, expresados mediante lenguajes naturales, numéricos, icónicos o gestuales. En este caso, con lenguajes numéricos, ¿no? Entonces, él opera con números particulares, ¿sí? Y encuentra la respuesta. Muy bien. Entonces, lo que yo puedo decir es que en la solución de esa tarea, ese estudiante no ha mostrado rasgos de niveles protoalgebraicos ni algebraicos. Los protos son el 1 y el 2, ¿sí? Y los algebraicos ya consolidados sería el 3. Otro ejemplo. En el nivel 1 hemos dicho que tienen que intervenir objetos intensivos cuya generalidad se reconoce de manera explícita mediante el lenguaje natural, numérico, icónico, gestual. Es decir, ya intervienen objetos intensivos, es decir, ya se reconoce cierta generalidad. No con el lenguaje simbólico literal, no, pero sí hay un reconocimiento de la generalidad. Podrían intervenir símbolos, pero sin operar dichos objetos. Es decir, yo podría representar algo con un símbolo, pero no va más allá de eso, de esa representación sobre la que no voy a hacer ningún tipo de tratamientos, ¿sí? Entonces, básicamente estos símbolos aquí no tendrían ninguna utilidad, ¿sí?
En tareas estructurales, por ejemplo, en resolver una ecuación, aplico relaciones y propiedades de las operaciones y pueden intervenir datos desconocidos expresados simbólicamente. Vamos a leer este ejemplo. Esta es otra tarea. ¿Cuántos palillos son necesarios para formar la cuarta figura? Entonces acá hay un problema con figuras. La idea es identificar cierta regularidad, cierto patrón, ¿no? Entonces acá el niño tiene que darse cuenta que está añadiendo 2 palitos, y luego aquí otros 2, y en la siguiente debería añadir otros 2, y le preguntan por la cantidad de palitos que necesitaría para formar la figura en la posición 4, en la posición 20, y luego en la posición 100. La tarea también es importante, por supuesto, porque si yo solo le pregunto cuántos necesitas para la figura de la posición 4, obviamente tampoco voy a poder ahondar más. Le tengo que hacer otras preguntas. Entonces, aquí él reconoce una ley de formación. Dice, para la figura de la posición 2 he usado 3, que es lo que tenía al inicio, más 2. Y en la tercera figura uso 3, que es lo que tenía al inicio, más 3 más 1. Él está contando de una determinada manera los palitos. A lo mejor nosotros los contamos diferente. Y luego, en la cuarta figura, él aquí trata de encontrar algún patrón. Ese debe ser 4, esto se incrementa en 1 y este en 2. Y luego, en la quinta, también incremento en 1 y aquí también en 1. Y luego en la 20, entonces dice, el 5 está aquí, el 5 está aquí, y aquí 2 menos. Entonces en la 20, aquí tiene que estar el 20, y aquí 2 menos que el 20. Y en la 100, el 100, y aquí 2 palitos menos que 100. Entonces, si observamos la serie, se le va sumando a 3 el número de la posición en el que se encuentra, y a ese mismo número se le suma el mismo menos 2. Aquí lo interesante es que noten que él no ha encontrado una expresión general, no está usando el lenguaje con los símbolos algebraicos tradicionales, ¿sí? Pero él está encontrando la respuesta a posiciones lejanas sin tener que hacer el recuento, ¿sí? Porque él ha identificado una generalidad. Él reconoce una generalidad de manera explícita. Me di cuenta que la reconoce porque me puede decir cuántos palitos necesita la figura 20 o la 100 sin tener que dibujar la figura 20 o la figura 100. Y su descripción de lo que ocurre lo hace en términos de la lengua natural. Entonces, este niño evidencia rasgos de por lo menos el nivel 1. ¿De acuerdo? El nivel 2 intervienen indeterminadas o variables expresadas con lenguaje simbólico literal. Ahí sí tienen que intervenir. Para que yo le asigne a un niño un nivel de razonamiento 2, debo ver en su trabajo, en su actividad, el uso de un lenguaje simbólico literal para referirse a los intensivos reconocidos. Los intensivos, recuerden ustedes, que son producto de la generalización, ¿sí? Aunque esos intensivos o esos símbolos pueden estar asociados al contexto en el que se está trabajando. En tareas estructurales nos referimos a ecuaciones. Estas ecuaciones serían de esta forma, de esta naturaleza. Por ejemplo, esta ecuación lineal, donde tienes el término o la incógnita solo en uno de los términos de la ecuación. Por ejemplo, aquí a la izquierda, pero no aparece a la derecha. ¿Y por qué es importante tratar de caracterizar las ecuaciones con esta estructura? Porque la solución de esa ecuación no va a requerir que yo haga tratamientos con las expresiones algebraicas. Acá, por ejemplo, yo puedo resolver esta ecuación. Imagínense que tienes 2x más 5 igual a 20. La puedes resolver sin tener que dar reglas para operar con la ecuación. Tú puedes decir 2x más 5 igual a 20. ¿Qué número más 5 me da 20? 15. Entonces,
¿Qué número debo multiplicar por 2 para que me dé 15? ¿Sí? 15 medios. He resuelto la ecuación sin tener que hacer tratamientos en la ecuación. Por eso es importante mantener esta estructura de la ecuación. Si un niño puede resolver esta ecuación siguiendo un razonamiento como el que he dado, ¿sí?, a través de las operaciones inversas, entonces estaría mostrando rasgos de encontrarse en un nivel 2. En tareas sobre funciones, él debería ser capaz de reconocer la generalidad y de encontrar, por ejemplo, una expresión lineal, ¿no? Se da cuenta de que cada vez que la variable independiente se incrementa en una unidad, la variable dependiente disminuye en 2. Entonces se encuentra una regla de formación asociada, por ejemplo, a ese menos 2x, ¿sí? Pero no opera con esas expresiones para obtener formas canónicas. Entonces imagínate que construyes una expresión cuadrática, una función cuadrática. Cuando está en este nivel de razonamiento, todavía no le va a ser fácil aceptar que la expresión cuadrática se puede escribir de manera equivalente, ¿sí? El ax cuadrado más bx más c lo puedes escribir a por x menos h al cuadrado más k. Ese tránsito no va a ser trivial. Y eso lo notamos quienes enseñamos a chicos de los últimos años de la escuela, que el completar cuadrados, que es la técnica como le llamamos aquí, ¿no?, para escribir un trinomio cuadrático y convertirlo a la forma ax menos h cuadrado más k, no les resulta trivial a muchos estudiantes. Y muchos estudiantes reconocen, para hacer la gráfica de esa función cuadrática, a la abscisa del vértice como menos b sobre 2a. Pero no quieren completar cuadrados, porque esa transformación en una expresión equivalente no la han comprendido aún, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre poder obtener la expresión general y poder transformar esa expresión general en otra equivalente. Si esa transformación implica procedimientos de sustitución, cancelación, etc. El uso de propiedades. Entonces, eso correspondería a un nivel 3, el que lo pueda hacer. Y aquí tienen otra solución asociada. Aquí, por ejemplo, el mismo problema de los palitos, donde el niño logra encontrar una expresión general en términos simbólico-literales para este comportamiento. Si llega a esta expresión, está mostrando rasgos de un nivel 2. Si además él pudiera encontrar expresiones equivalentes a esta, si un compañero suyo, imagínense, ¿no?, si un compañero suyo no encuentra esta ley de formación, sino que encuentra otra, pero que es equivalente, y este niño entiende que puede transformar esta expresión en la que su compañero obtiene, y que por lo tanto ambas son correctas, entonces su nivel de razonamiento algebraico todavía está en un nivel superior. ¿De acuerdo? Entonces el hacer transformaciones en las expresiones simbólico-literales es un rasgo de un nivel de algebrización aún mayor. Por eso decimos que las tareas con patrones son muy ricas, porque permiten hacer este tipo, o poner en evidencia este tipo de procesos, ¿sí? Por eso es que proponemos considerar a las tareas con patrones como parte de esta formación inicial en el desarrollo del razonamiento algebraico. Para terminar, tenemos el nivel 3, que sería el nivel consolidado. Consolidado, pero es un nivel consolidado de manera relativa, ¿sí? Porque todavía se puede ir más allá, ¿no? Entonces, en un nivel 3, un estudiante lo que debería hacer es generar objetos intensivos, es decir, generales, de manera simbólico-literal. Debería ser capaz de operar con ellos. Y eso implica hacer transformaciones, ¿sí?, conservando la equivalencia, por supuesto. Escribir la ecuación de una circunferencia y expresarla de manera que yo pueda reconocer dónde está el centro y cuál es el radio, ¿sí?, es transformarla en una expresión equivalente, ¿no? Esa es una actividad donde él evidenciaría tener rasgos del nivel 3, ¿sí? O resolver ecuaciones donde tienen esa estructura, ax más menos b
igual a cx más menos d, porque en ambos lados tengo la expresión, la incógnita x. Entonces ya no puedo razonar como antes, realizando las operaciones inversas. Voy a tener que hacer transformaciones de esta ecuación usando propiedades. Básicamente sumando elementos neutros o sumando opuestos, ¿sí? Para mantener una ecuación equivalente a la anterior. Y eso implica usar propiedades. Por eso es que estas tareas demandan un nivel de razonamiento algebraico mayor. Es decir, el estudiante tiene que entender, por ejemplo, si tú tienes 5x más 8 igual a 3x menos 3, 5x más 8 igual a 3x menos 3, que ese 3x tú lo puedes escribir en el término de la izquierda, pero no porque pase restando, ¿no es cierto? Porque eso de pasar como si los términos se movieran no es correcto, ¿no? Sino porque lo que haces es sumar el opuesto en ambos lados y la igualdad se preserva. Y obtienes una expresión equivalente. Entonces estás usando propiedades de las expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces ahí ya no puedes resolver la ecuación con operaciones inversas, sino más bien manteniendo las igualdades, ¿sí? Transformando la ecuación en otra equivalente, pero usando propiedades de cancelación, de sumas de los opuestos, etc. ¿De acuerdo? Y otro tipo de actividad que nos permitiría evidenciar un nivel 3 sería el trabajar con fórmulas simbólicas y descontextualizadas de reglas canónicas, de expresiones, de funciones y de patrones. Por ejemplo, trabajar con una familia de funciones lineales. ¿Qué estructura tiene? ¿De acuerdo? Entonces, es interesante ir viendo cómo, obviamente hay tareas que te van a permitir reconocer algunos de estos rasgos, hay otras que no, pero ¿se acuerdan de la primera tarea? La primera tarea que el niño resolvió de manera aritmética, ¿sí? O con un nivel de algebrización 0. Este otro niño, el niño que recibió dinero de sus padres, ¿se acuerdan? Bueno, esta otra persona la ha resuelto planteando una ecuación, quizá más parecida a la manera como nosotros lo hubiéramos hecho, ¿no? Digo, a mí me dio una cantidad de dinero y lo que yo quiero saber es cuánto iba a recibir inicialmente para comer cada día. Entonces, él ha definido su incógnita, la ha llamado X, pero X está definida más abajo, ¿no? Lo debió decir arriba, bueno, él no lo dice, pero nosotros lo podemos leer, ¿no? Dice, X es el dinero que recibe inicialmente para comer en un día. Entonces, a él le han dado una cantidad de dinero, que no sé cuánto es, que es para comer 40 días. 40 días gastando otra incógnita, que tampoco sé cuánto es. Entonces dice, 40 por X es lo mismo que, es el mismo dinero que voy a gastar en 60 días, pero gastando cada día X menos 4. Planteo esa ecuación, la transforma en una expresión equivalente, haciendo uso de la propiedad distributiva, luego sumando menos 40x a ambos lados de la ecuación, hace la operación 60x menos 40x, y luego ahí podríamos decir que se da cuenta que el número multiplicado por 20 que le da 240 es 12, o multiplica por un 20avo. Y entonces x es lo que él recibe inicialmente para comer. Pero como eso le iba a alcanzar para 40 días, ha recibido 12 por 40, 480 euros. Entonces, esta es una solución donde usa una ecuación, donde transforma las expresiones. Entonces, en términos de nivel de razonamiento algebraico, estas son señales de rasgos del nivel 3. Y aquí surge la pregunta, ¿no? Pero entonces, este niño tiene un razonamiento algebraico más evolucionado, digamos, que el primero, que lo resolvió sin ecuaciones. Bueno, lo que yo puedo decir, y ahí tengo que ser muy cuidadoso, es que la tarea se prestaba para ser resuelta sin una ecuación. Y entonces, el otro niño la resolvió sin una ecuación. Este la resolvió con una ecuación. Lo que él me muestra al haber planteado la ecuación es evidencia rasgos de este nivel 3.
Del primer niño que lo resolvió sin ecuaciones, lo que yo puedo decir que en su solución no encuentro rasgos de un razonamiento algebraico. No que no los tenga, no que no haya desarrollado un razonamiento algebraico. Lo que puedo cuestionar, en todo caso, es que la tarea fue mal elegida por el maestro si lo que yo quería era obligarlo a que me evidencie rasgos de razonamiento algebraico. Es decir, si yo quiero enfrentarlo a una situación donde va a tener que simbolizar, donde va a tener que hallar una incógnita, planteando una ecuación, la tarea que yo le propuse no era la adecuada, porque él tenía un conocimiento previo, quizá más económico para él, que viene de la primaria, donde está acostumbrado a trabajar de esa manera, para resolver el problema. Entonces, del primer niño, yo puedo decir que su solución no evidencia rasgos de razonamiento algebraico elemental. De este niño puedo decir que sí evidencia rasgos y que están asociados al nivel 3. Para el primer niño, yo podría pensar en proponerle una tarea que no se pueda resolver como él lo hizo y que sea indispensable plantear una ecuación. Y a lo mejor lo logra hacer. Y entonces le asociaré un nivel avanzado de algebrización a ese niño. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos reconocer en nuestros estudiantes rasgos de niveles de razonamiento algebraico, tenemos que ser muy cuidadosos con las tareas que elijamos para que éstas efectivamente demanden de parte de nuestros estudiantes poner en evidencia a través de sus prácticas, ¿sí?, determinados procesos y el uso de determinado lenguaje, ¿sí?, que podamos decir que se asocia a un razonar algebraicamente. Si la tarea que yo le presento al estudiante admite ser resuelta sin el uso de un lenguaje simbólico literal, admite, y sin el planteamiento de una ecuación, que es una estructura finalmente, entonces el problema que elegí no es adecuado para desarrollar el RAE. ¿De acuerdo? Entonces eso es un poco lo que quería contarles el día de hoy en esta presentación. Tenemos más ejemplos sobre patrones, sobre cosas que se pueden hacer en clase, sobre cómo se puede ir desde preguntas muy simples hasta preguntas más complejas, con niveles de razonamiento algebraico elemental todavía de niveles mayores, ¿sí? Porque les decía que esta propuesta del RAE básicamente me he centrado en la primera parte, que es del nivel 0 al 3, pero también presenta niveles 4, 5, 6 para grados de educación más avanzados. En esos otros grados podría yo construir tareas sobre patrones donde no solamente tenga que encontrar la regla general de formación, sino que luego tenga que demostrar esa regla general. Y esa regla general, si yo la quiero demostrar, podría necesitar de razonamientos, por ejemplo, de inducción matemática para hacer una prueba. Entonces puedo llegar a niveles de razonamiento algebraico elemental todavía aún mayores, y que no han sido el foco de esta presentación. Pero para lo que sirve todo este modelo teórico, porque al final es un modelo teórico, es para que los profesores tengan una herramienta que les permita reconocer en la actividad matemática de sus estudiantes algunos rasgos que luego le ayuden a tomar decisiones sobre qué están logrando los estudiantes y qué cosa falta que hagan, y en función a ello elegir tareas adecuadas para que estos estudiantes trabajen en aquellos procesos o con aquellos lenguajes que todavía no han adquirido y que son básicos y necesarios para desarrollar el razonamiento algebraico elemental. ¿De acuerdo? Entonces, esta propuesta lo que tiene es un afán también de ser útil a los maestros para poder ir graduando los aprendizajes en términos de estos niveles, que lo que te dan es como una visión un poco más fina para distinguir el progreso de un estudiante en el tiempo, en función de lo que puede, del lenguaje que usa y del tipo de generalizaciones que hace. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchas cosas más que decir, pero no me puedo exceder
del tiempo, así que los invito a revisar distintos artículos que se han escrito al respecto. Voy a dejar las diapositivas para que estén disponibles y allí he colocado algunas referencias también. Bueno, eso es todo por ahora y les agradezco su atención y repito mi agradecimiento a los organizadores de este evento por la invitación que me dieron y la oportunidad de compartir con ustedes estos hallazgos, ¿sí?, de investigación en educación matemática. Ha sido un gusto. Hasta luego.